toda la vida de ti. Gracias por Jesucristo. Gracias por tomar nuestro lugar en la cruz, Señor. Y hoy recordamos, Señor bendito, su gran amor y sacrificio por nosotros, Señor. Mi Dios, escucha la oración de quienes están, Señor, clamando y orando, Señor, en esta tarde, Señor, ya desde sus casitas. Prepara nuestros corazones, el de todos, incluyendo de personas que no nos están viendo en este momento, pero que posteriormente este video lo verán, Señor, con el propósito de conocerte, Señor. Te agradecemos por tu infinita bondad y misericordia, Señor. Agradecemos, Señor bendito, que estás con nosotros hoy. Agradecemos, Señor bendito, este fabuloso tiempo en tu presencia, Señor. Y te pedimos, Señor, quita todo lo que está estorbando, quita todo impedimento, ayúdanos a conectar con tu bendita palabra. En el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Por favor. Otra vez, perdón, perdón ustedes. Voy a pedirles que vayamos por favor a Mateo capítulo 12. Mateo 12. Versos del 38, por favor, al 40. Gracias. Mateo 12, 38 al 40. Perdón. Antes de comenzar este estudio, es pertinente que les diga, son demasiadas citas, mamita, son muchas citas. Este video va a estar siendo publicado, voy a procurar hacer solamente algunas ediciones si es posible, porque es un formato que todavía estoy aprendiendo a manejar, para que sea lo más corto posible, quitando el tiempo de la adoración y estos avisos para solamente enfocarnos al estudio, pero las citas van a estar ahí publicadas. De repente la idea de ser eh, continuo en la lectura, es decir, no esperar mucho tiempo para que ustedes busquen los versículos, es para que no se alargue mucho. Y entre otras cosas no pierdan ustedes y tampoco su servidor el hilo de lo que estamos hablando, y al mismo tiempo no sea cansado para ustedes. No es lo mismo, por supuesto, estar en la iglesia. A lo mejor ahí nos hace falta algún ventilador o hace mucho calor, pero estás en tu casita. Yo espero que desde tu casita ya estés preparado a estas alturas. No solamente estés con la sana distancia entre persona y persona, también estés hagas sana distancia con el refrigerador, porque también he escuchado que en este tiempo si algo va a aumentar es pues el sobrepeso de algunas personas. Así es que prepárate para estar alrededor esta vez de la palabra de Dios, conectado conmigo, para que no nos perdamos. Y te prometo, puedes tú volver a escuchar este estudio, insisto, vía YouTube, para que no nos detengamos mucho tiempo en la lectura de los versículos, porque son muchos. Muy bien, leemos Mateo capítulo 12, versos del 38 al 40, por favor. Soy quedito. Vamos a subir. Ay, permítame un tantito. Espero que se escuche mejor. La idea es que poco a poco vayamos perfeccionando todo esto. Ya estamos avanzando. A ver ahorita, por favor, sí es importante que me digan si ya se mejoró un poquito el sonido, por favor. ¿Listo? ¿Lo leemos todos? Por favor, voy a tratar de también hablar fuerte para que ustedes me puedan escuchar.
Ok, perfecto. Leemos, dice, y respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Bueno, pues si podemos ponerle un tema a este estudio, sería 3 días y 3 noches, aunque yo, de acuerdo al primer punto con el que vamos a iniciar, hablaba de que, o hacía la pregunta, Jesús murió en Viernes Santo. Pues tú, si gustas después seguirnos a través de este estudio, el estudio vamos a titularle así, 3 días y 3 noches. Ya alguna vez en la iglesia hice este estudio y solamente para replicarlo, para ver personas que nos escuchan por primera vez. Y es importante que podamos aterrizar en el contexto de lo que la palabra de Dios nos dice acerca de este acontecimiento de la muerte de Jesús. Según la Biblia y según Cristo, por supuesto, entre la muerte y la resurrección de Cristo, pues habría un intervalo de justamente lo que acabamos de decir, ¿verdad? Un tiempo de 3 días y 3 noches. Yo sé que ya en tu casa estás repitiendo conmigo, no te alcanzo a escuchar. Me encantaría, no sabes cuánto te extraño, los extraño, pero vamos a tratar de estar participando también, aunque yo tampoco te escuche. Muy bien, a juzgar el tiempo que pasaría entre el viernes en la tarde y el domingo en la mañana, encontramos que en efecto no existe un intervalo de 3 días y 3 noches. Puedes tú contar si quieres, según tú, cuándo comienza el día. ¿Cuándo comienzan los días? A las 12 de la mañana o 12 de la noche, como algunos acostumbramos decir. Ah, ya son las 12 de la noche. Bueno, en el primer minuto, digamos, de esa hora comienza ya el día y dura 24 horas, es decir, hasta el minuto número 59 de la hora 23, digámoslo así. ¿Ok? Si fuese así, la ecuación sería la siguiente. Jesús no murió, por supuesto, a las 12 del Viernes Santo, 12 de la noche, pero si fuese así, cuenta cuántos días y cuántas noches son. O sea, pensando en que todo el viernes fuese un día, el sábado otro día y el domingo otro día, Jesucristo habría de resucitar el lunes en la mañana. ¿Estás de acuerdo conmigo? Pues ni una cosa ni otra sucedió, porque en efecto, como lo que la palabra de Dios nos dice, Jesús no fue crucificado a la madrugada, y los días no se miden. Así es parte de lo que vamos a estar estudiando en este tiempecito. Entonces, si Jesús fue exacto en lo que dijo, y por supuesto lo fue, al respecto de que el Hijo del Hombre sería, como lo que acabamos de leer, esto estaría, de acuerdo a la profecía de Jonás, 3 días y 3 noches en la tumba, porque eso es una verdad. Entonces debe haber una explicación bíblica, ¿verdad? Debe haber una explicación escritural que pueda comprobar o que pueda aclarar lo que la antigua tradición nos ha enseñado al respecto de que pues la muerte de Jesús fue en un Viernes Santo, como todos acostumbramos celebrarlo hasta hoy. ¿Ok? Muy bien, leímos en Mateo capítulo 12, verso 38 al 40, que es el tema principal, bueno, parte del tema principal de este estudio. Recordarás, eso fue a raíz de que los fariseos se acercaban a Jesús deseando ver de él una señal. Entonces, quiero que por favor busques la manera de poder subrayar en tu Biblia, porque sí te voy a pedir que estos pasajes, aunque no te dé tiempo el día de hoy, los puedas tener subrayando en tu Biblia y poner alguna acotación al margen de ella para que los versículos secuentes o pasajes paralelos puedas ponerlos al margen ahí y te dé una referencia cuando quieras repasar este estudio, cuando quieras compartirlo con alguien más. Muy bien, hablemos entonces de lo que significa al tercer día.
Fíjate, en Mateo 16:21, te voy a pedir que vayas conmigo, Mateo 16:21, por favor. Mateo 16:21. Perdón, Mateo 16:21. Dice la palabra de Dios: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar, ve lo que dice, al tercer día. ¿Puedes subrayar eso, por favor? Al resucitar al tercer día. Ahí mismo en Mateo capítulo 17, ahora desde el verso 22, verso 22 y verso 23, Mateo 17, 22 y 23. Si quieres, te puedo dar un momentito para que lo encuentres. ¿Ok? Mateo 17, 22 a 23. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Ahora vamos a Marcos capítulo 10, por favor. Marcos es el siguiente evangelio después de Mateo, capítulo 10, por favor. Marcos 10. Mientras tú llegas, voy a checar cuántas personas están ya conectados. Bueno, ya somos 10, gloria a Dios, bienvenidos a todos, qué padre poder estar juntos. Es Marcos capítulo 10. Nuestro estudio de hoy, como lo dije hace un momentito, se llama Al tercer día. Y pues hace la alusión, o hace la pregunta más bien dicho, si Jesús murió verdaderamente en Viernes Santo. Y al final vamos a reflexionar, a meditar por qué es importante saber esto. Lo tienes, Marcos 10, 33 y 34. Dice la palabra de Dios: he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles. Y le escarnecerán, lo azotarán y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Subraya por favor también ahí, al tercer día. Finalmente, Lucas 24, 6 y 7. Lucas 24, 6 y 7. Ya casi al final de Lucas, el último capítulo de Lucas. 24, 6 y 7. Lucas 24, 6 y 7. ¿Lo tienen? Perdón. Dice: no está aquí. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Perdón, estoy leyendo el verso 5, disculpen ustedes. Verso 6 dice: no está aquí. Perdón. Mami, ¿me puedes traer más agua, por favor? Disculpen, por favor. 24, 6. Dice: no está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense. Disculpen, por favor. Acuérdense de lo que les habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Como ustedes pueden ver, estos pasajes, Mateo 16, 17, Marcos 10 y Lucas 24, tienen un común denominador. ¿Cuál es?
Bueno, que se usa ese concepto al tercer día. Algunos han supuesto que existe una contradicción entre la expresión al tercer día y 3 días y 3 noches. Bueno, no hay ninguna contradicción porque ambas expresiones se usan en las escrituras, pero vamos a ver por qué no hay una contradicción. Para ello, quiero que por favor me acompañes al libro de Génesis, para que podamos entender y hablar conceptualmente de lo que significan los días, por favor, y cómo más bien se miden los tiempos, los días, etcétera. Acompáñame al primer capítulo de Génesis, por favor. Es importante que todos nosotros podamos usar correctamente las escrituras, porque para poder tener una medida de un parámetro de discusión, pues necesitamos tener elementos y argumentos que no estén determinados por mi pensamiento, mi creencia, lo que tradicionalmente pueda yo tener conceptualizado en mi corazón, en mi mente, sino lo que la palabra de Dios nos dice, porque la Biblia es nuestra regla de fe y conducta. La Biblia es nuestra máxima autoridad. La palabra de Dios nos fue dada para conocer precisamente el plan y la obra de Dios a través de Jesucristo, a través de su Espíritu. Es a través de su palabra que Dios se revela con nosotros. Acompáñame entonces, Génesis capítulo 1. Vamos a ver algunos versículos de ese capítulo para que podamos entenderlos. Es Génesis capítulo 1, verso 4. Génesis 1, verso 4. Seguramente ya llegaste a este pasaje, pues está al principio de la palabra. Dice, y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios a la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana de un día, y separó Dios la luz de las tinieblas, dice ahí, ¿verdad? Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Cuando en ese mismo capítulo, leemos en el versículo 8, también podemos leerlo en el versículo 13, es ahí mismo, Génesis 1, verso 13, y verás que dice justamente lo mismo, ¿verdad? Y fue la tarde y la mañana el tercer día. El verso 8, fue la tarde y la mañana el segundo día. El verso 19 también, fue la tarde y la mañana el cuarto día. El verso 23, y fue la tarde y la mañana el quinto día. Y finalmente el verso 31, la parte B, y fue la tarde y la mañana el día sexto. ¿Ok? Bueno, estos pasajes nos hablan de cómo es que se pueden medir entonces los días, ¿verdad? Podemos entender que de acuerdo a la Biblia, un día se divide en dos fases. ¿Cuál es el primero? Luz, que es entre paréntesis día, y tinieblas, noche. Y el periodo de un día inicia ¿cuándo? ¿A las 12 de la noche? No. Según la Biblia, el periodo de un día inicia en la tarde, ¿verdad? Por eso es que aquí se puede notar que la frase el día tercero o tercer día indica la suma o total que incluye, ya en el tema de Jesús, 3 días y 3 noches. Si puedes tú ya ir armando el rompecabezas, te darás cuenta de que de acuerdo a lo que acabamos de leer en Génesis, los días comienzan en la tarde y terminan en la tarde, es decir, fue la tarde y la mañana un día. Cuando termina la mañana, pues en la tarde, ¿verdad? Y así sucesivamente en estos pasajes de Génesis 1. Si entonces el día comienza en la tarde, Jesús murió, si fuese el Viernes Santo por la tarde, ahora sí podemos tener una referencia de medición, del viernes en la tarde al sábado en la tarde sería un día. Del sábado en la tarde al domingo en la tarde sería el segundo día, y del domingo en la tarde al lunes en la tarde, hasta entonces se cumplirían los 3 días para que Jesús resucitara.
No fue así, ¿verdad? No es así. La ecuación está mal. ¿Por qué está mal? Entonces ya comienzas tú a sacar conclusiones, ¿verdad? Seguramente. Yo no alcanzo a escuchar los murmullos y las expresiones de algunos que posiblemente no han aterrizado en este tema, pero así es. Muy bien. Bueno. Hay una pregunta. ¿Jesús resucitó al tercer día? ¿Jesús resucitó al tercer día? Bartolita, ¿Jesús resucitó al tercer día? Dice que sí. ¿Ustedes qué opinan? ¿Resucitó al tercer día? Claro que sí, por supuesto que sí. Al seguir la tradición de que Jesús murió y fue entregado en un viernes al atardecer, nos damos cuenta de que el domingo en la mañana, pues realmente no es el tercer día, sino que el tercer día tendría que ser ya finalizado, como decíamos, el lunes por la tarde. Si leemos en Marcos capítulo 8, verso 32, a ver, por favor, acompáñame rápidamente a Marcos 8, 31, perdón, Marcos 8, 31, para que te despabiles del calor, no te vayas a dormir, por favor, acércate a algún café, algún refresquito, esta vez sí hay chance de hacerlo, aunque al mismo tiempo guardamos toda la solemnidad, se vale que pues estés en casa cómodo, que no pierdas el hilo. Marcos 8, 31, por favor. Marcos 8, 31. Dice, ahí se nos dice que le era necesario al Hijo del Hombre, que dice padecer mucho, ¿verdad? Y ser desechado por los ancianos, etcétera. Y finalmente dice, y ser muerto y resucitar después de ¿cuánto tiempo? De 3 días. Entonces, como podemos ver, esa frase después de 3 días indica que Jesús resucitaría, cumplido ya un periodo completo de 3 días, es decir, 3 días con sus 3 noches. Ahora, lo incorrecto, seguir con la creencia de que el viernes fue el día de la crucifixión o que el domingo en la mañana fue el día de la resurrección ha sido pues una desviación de los días o el tiempo en que realmente tuvieron lugar los eventos de la Pascua. Entonces, para nosotros, fuese cual fuese el día, pensaríamos lo que importa fue que Jesús murió por nosotros para limpieza y perdón de los pecados. Ciertamente, ¿verdad? Eso sería seguramente y es el pensamiento de muchos. No importa cuándo murió, no importa cuándo resucitó, lo importante es que sí murió y que también resucitó para redimirnos de los pecados. Y eso es una verdad, una o parte de la verdad. Pero no nos quedemos con solamente una parte de la verdad, sino completemos la verdad. Porque hay algo que debemos tener muy en cuenta. Dios es un Dios de precisión y es un Dios de exactitud. ¿Ok? Para que Jesús estuviese sepultado por 3 días y 3 noches, según él mismo lo declaró en Mateo 12:40, ya lo leímos, ¿se acuerdan ustedes la profecía de Jonás? Su muerte tuvo que haber ocurrido entonces en miércoles en la tarde y no en un viernes. Pero vamos a seguir con el tema del tercer día, porque para poder concluir que fue en miércoles, vamos a seguir leyendo lo que este estudio nos está arrojando. ¿Okay? Pero ya por lo menos tenemos un previo de lo que es la conclusión del tema y la lógica del por qué podemos llegar a esa conclusión. 3 días y 3 noches es como le vamos a llamar a este estudio. Jesús dijo, ¿no tiene el día 12 horas? Esto está consignado en Juan capítulo 11 versos 9a. Y si quieres puedes ir a buscarlo, por favor. Es Juan capítulo 11 verso 9, la parte A, es decir, la primera parte del versículo. ¿No tiene el día 12 horas? Juan 11, 9, mamita linda.
Mi mamá se enoja mucho de que voy rápido con los pasajes. Pero les digo, este estudio va a estar grabado y también otra que si alguien quiere impreso este estudio, con mucho gusto se los doy. Tendrán que esperarme a que termine la cuarentena o se los mando por correo, también se puede, ¿verdad? Muy bien. Jesús dijo, ¿no tiene el día 12 horas? Juan 11:9. Al tener el día 12 horas, deja a la noche con las otras 12 horas restantes del día. Por eso un día completo incluye también la noche, es decir, el día y su noche completan un periodo de 24 horas. 12 horas para el día y 12 horas para la noche. ¿Ok? La suma de 3 días y 3 noches serían 62 horas, o perdón, 72 horas, disculpen ustedes, que es 24 por 3 en total. 72 para Alvarito que le gustan las matemáticas, esa es matemática básica, ¿no? A veces yo ni siquiera eso sé hacer, pero bueno, ya lo tengo escrito aquí, es la ventaja. Partiendo desde esta premisa, entendemos que en Mateo capítulo 12, verso 40, la profecía de Jonás, Jesús estaba profetizando que él estaría 72 horas en la tumba, 3 días con sus 3 noches, y luego resucitaría. Por eso en Marcos capítulo 8, verso 31, Jesús enseñó a los discípulos de que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado, morir y resucitar después de 3 días, o sea, pasadas 72 horas a partir de su muerte, ya completados los 3 días con sus 3 noches. De acuerdo con las escrituras, Jesús debía estar en la tumba no menos de 72 horas, es decir, para ser reiterativo, 3 días y 3 noches. Y resucitar después de ese periodo de 3 días. Esto lo encontramos en Mateo capítulo 12, verso 40, insisto, es la profecía de Jonás, y Marcos capítulo 8, verso 31, que ya leímos hace un momento, que era necesario que el Hijo del Hombre padeciese mucho y fuese desechado, morir y después resucitar después de 3 días, ¿verdad? Es importante que ahí en Marcos capítulo 8, 31, te voy a dar chance de que vayas, por favor, subrayes la palabra después de 3 días, después de 3 días. Como ya algunas ocasiones Álvaro y Eli nos han insistido que no hay nada de sobra en la palabra, es importante que podamos de repente poner mucha atención en las frases. Puedes subrayar después de 3 días, por favor. Ahí en Marcos capítulo 8, verso 31, porque eso te va a dar un poco de luz al respecto. Marcos 8:31, Bartolita. Y híjole, la Bartolita todavía está en pijama. Ya la balconé. ¿Ya lo tienes? ¿Ya lo subrayaste? Muy bien. Entonces no hay razón alguna para pensar que fueron menos de 72 horas, ni tampoco que fueron más. En Juan capítulo 2, verso 19, Jesús dice, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. El tiempo aquí expresado no puede ser más de 72 horas, pues un minuto más de 72 hubiese sido ya el 4.º día. ¿Estás de acuerdo conmigo? Esto quiere decir que Jesús estuvo sepultado no menos ni más de 72 horas. Nuestro Dios es un Dios, como les decía, un Dios de exactitud, y no hay nada accidental en lo que Él hace, sino que todo lo hace en la hora propicia. Esto se traduce como kairos o kairos, que es la medición de la eternidad o la forma de poder escribir un momento propicio de Dios. Tú y yo de repente metemos la pata y actuamos fuera del tiempo de Dios. Y qué importante es esperar y confiar en Él, ¿verdad? Leíamos hace algunas semanas que Dios a través del profeta Isaías le dice a Judá cuando éste va camino a Egipto para pedir ayuda contra Asiria, y le dice Dios, en descanso y en quietud
está su fortaleza. En quietud y confianza está su salvación. Qué importante es esperar el tiempo propicio de Dios. Y mientras tú y yo esperamos, confiamos en Él, desarrollamos paciencia, desarrollamos fe, desarrollamos dependencia de Dios y no dependencia de nuestras propias fuerzas, de nuestra sabiduría, muchas veces terrenal, lamentablemente muchas veces diabólica. Fuera del tiempo de Dios cometemos constantemente errores. Muy bien. Hablando de esto, el tiempo de Dios. Muy bien. El tiempo de Dios. Dios envió a su Hijo en el tiempo exacto a ocurrir. Por eso en Gálatas capítulo 4, verso 4, ve conmigo Gálatas 4, 4, es un pasaje muy famoso que nos habla de la venida de Jesús. Todavía me dicen que está un poquito bajo el volumen. Vamos a procurar checar todos esos detalles. Gálatas 4:4. Dice que Dios envió a su Hijo venido el cumplimiento del tiempo, es decir, no un año antes ni un año después. Estamos hablando de que Dios es un Dios de exactitud, ¿verdad? Dios tiene un tiempo propicio. Así es que Gálatas 4:4 nos dice que venido el cumplimiento del tiempo, Jesús fue enviado. En Daniel capítulo 9, verso 25 y 26, acuérdate, si es posible, pongas una acotación a estos pasajes que encuentras en tu Biblia, en el margen de tu versículo, para que tengas una referencia, y si no te da tiempo hoy acompañarme a ese versículo, al menos puedas tener la referencia de un pasaje paralelo o subsecuente ahí, al margen de tu Biblia. Daniel capítulo 9, verso 25 y 26. Mientras ustedes llegan ahí, acuérdense que sí, la verdad es importante, parte de la verdad importante es de que si en efecto Jesús murió y resucitó, como dice Pablo en 1 Corintios 15, de acuerdo al Evangelio, pero la otra verdad es que también es un Dios de exactitudes, y vamos a ver por qué ambas cosas son importantes en nuestra consideración, en nuestro entender de la Escritura. Daniel 9, 25 y 26 dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Se reveló entonces, mis queridos hermanos, el tiempo de su advenimiento, así como también el tiempo de su muerte. Dios es un Dios de exactitudes. Los que trataban de echarle mano a Jesús, ¿se acuerdan? Acompáñenme por favor a Juan capítulo 7, verso 30. Para no estar haciendo muchos paréntesis en varios temas, solamente voy a procurar referir alrededor de nuestro tema principal lo que estamos leyendo. Ya leímos Daniel, cómo revela el tiempo de su advenimiento, así como el tiempo de su muerte. Ahora en Juan capítulo 7, verso 30, Juan 7:30, por favor. Juan 7:30. Dice: entonces procuraban prenderle,
espero que ya estés ahí. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Pues tú, subrayar, no había llegado su hora. Ahí mismo en el capítulo 8, verso 20, Juan 8, 20, Juan 8, 20, dice, estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo. Y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Bueno, entonces el común denominador de estos versículos es que Juan advierte que a pesar de los intentos que tenían para matarlo, y muchos pasajes alrededor de estos en Juan vas a encontrar, no le pudieron hacer nada porque no había llegado su hora, ¿verdad? Intentaron matarle antes de tiempo, pues, y no pudieron. Así que no solamente el día y el año de su muerte fueron preparados de antemano por Dios, sino que la hora era también parte del plan divino. Por eso, al acercarse al momento de la hora de su muerte, Jesús clamó al Padre diciendo, ahora sí, ve conmigo a Juan 17.1, por favor. Juan 17.1. Cuando ya es el tiempo, ahora sí, llegada su hora. Juan 17.1. Padre, la hora ha llegado. ¿No te parece interesante entonces? Ciertamente es importante saber, claro está, que Jesucristo murió y resucitó. Ese es el Evangelio. Insisto, es la mitad de la verdad. La otra mitad es que Dios sí es un Dios de exactitudes, es un Dios de tiempos perfectos. La hora ha llegado, dice Jesús. Ahora, ¿cuál fue la hora de Dios para Jesús? Dios tenía una hora exacta para el nacimiento de Cristo. Ya lo vimos en Gálatas 4:4, ¿verdad? Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. También la hora de Dios para Jesús exacta que consideró para su muerte. Ya vimos el nacimiento, la hora exacta de su nacimiento, la hora exacta de su muerte. Juan capítulo 13, verso 1. Acompáñenme por favor, Juan 13, 1. Perfecto, Toñito, gracias. Dice Toño que lo está pasando, lo está transmitiendo a la televisión y se escucha y se ve muy bien. Perfecto. Me alienta eso un poquito. Juan 13:1 dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su, observa, hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Tú puedes subrayar entonces, es la parte B del versículo 1, la parte A, perdón, subraya sabiendo que su hora había llegado. Su hora había llegado. Otros pasajes que leímos anteriormente indican que por más intentos que hicieron por prenderle y por lastimarlo, por matarlo, no pudieron, porque no había llegado su hora. Pero comprendiendo Jesús, ahora sí, que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, ¿verdad? Ese es el contexto de la hora perfecta, el tiempo señalado por Dios. Lucas capítulo 23, verso 46. Lucas 23, 46. Puedes poner, si tú gustas, por supuesto, un ok ahí en YouTube para saber que estamos bien. Esto va a hacer que se siga extendiendo este mensaje. Ahorita tengo 3 OKs, espero que tenga más al final. Es Lucas capítulo 23, verso 46. Lucas 23, 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto,
expiró. Entendemos entonces, Dios tiene una hora exacta para el nacimiento de Jesús y también una hora exacta para su muerte. Por lo tanto, no es imprudente pensar que también Dios tenía una hora exacta para su resurrección. Exactamente 72 horas después de su muerte. Acompáñame a Mateo capítulo 27, 62 y 63, por favor. Mateo 27, 62 y 63. Mateo 27, 62 y 63. Estoy procurando hablar con ustedes como si los estuviera aquí viendo y teniendo enfrente. Sería padrísimo. Buscando así como que no sentirme solo. Digo, está aquí mi mamá, gracias a Dios. Pero estoy procurando conducirme ustedes como si estuvieran conmigo. Así, de repente me da por hablar con el señor Wilson. Aquí está, miren. Nada más le voy a pintar una mano aquí. Para no sentirme solo. No sé si ustedes ya tengan a su Wilson. Eso fue para romper el hielo. Ya saben que yo para los chistes no soy muy bueno. Por eso no pongo muchos chistes. Muy bien. Es Mateo 27, 62 y 63, por favor. Mateo 27, 62, 63. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato diciendo: Señor, nos acordamos de que aquel engañador dijo, viviendo aún después de 3 días, resucitaré. Entonces no es aventurado pensar que Dios, hablando del tiempo de Jesús, ya conocimos que Dios preparó el tiempo correcto, preciso de su nacimiento, de su muerte, y no es aventurado pensar que también el de su resurrección. ¿No lo que es conmigo? La hora aproximada de la muerte de Jesús, que estamos conmemorando, recordando el día de hoy, conforme a las Sagradas Escrituras, Jesús murió después de la hora novena, es decir, de las 3 de la tarde, como algunos ya saben. Según el recuento bíblico, a la hora sexta, es decir, al mediodía, a las 12 de la tarde, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, es decir, hasta las 3 de la tarde. Esto lo vamos a encontrar en Mateo 27, 45, si ustedes quieren anotar, Marcos 15, 33 y Lucas 23, 44. Repito, Marcos 27, 45, Mateo 27, 45, Marcos 15, 33 y Lucas 23, 44. Y continuando con el recuento, y según se nos informa en Mateo 27, 46, cerca de la hora novena, es decir, las 3 de la tarde, Jesús estaba todavía vivo, emitía expresiones desde la cruz, pero llegada y pasada la hora novena, entonces Jesús encomendó el Espíritu al Padre. Acompáñame por favor a Lucas 23, 44 al 46. Lucas 23, 44 al 46. Antes de las 3 de la tarde, Jesús todavía vivía. Lucas 23, 44 al 46. Dice así: Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, podía yo poner entre paréntesis 72 horas terminadas, 3 de la tarde, expiró. Día cuando su muerte ocurre. Todo esto sucedió en la preparación o víspera de la Pascua.
la víspera del día 15 de Nisan. Acompáñame a Juan 19:31 y 42. Juan 19:31 y 42, por favor. Para muchos es importante conocer la palabra. Voy a procurar ir un poquito más rápido como lo advertí en un principio, pero si ustedes pueden ir rápidamente y hacer ciertas acotaciones y subrayar, estaría muy bien. Juan 19:31 y verso 42. Entonces los judíos, verso 31, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día, hay una nota parentética, aquel día de reposo era de gran solemnidad. Rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Ahora ve al 42. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Es decir, el movimiento después de la muerte de Jesús, aproximado a la celebración del día de reposo pascual anual, tuvieron que movilizarse y echar mano de ese sepulcro que estaba cerca de la tumba, porque ya caía el día de reposo. En otras palabras, Jesús murió pasada la hora novena, es decir, las 3 de la tarde, el día antes del día de reposo pascual. Ahorita vamos a estudiar acerca de eso. La fiesta de la Pascua. Punto número 1. La fiesta de la Pascua comenzaba el día 14 del mes primero o de Nisan, también conocido como Aviv. Levítico 23:5. Levítico 23, verso 5. A ver quién gana en el esgrima bíblico. Levítico 23:5. Dice, en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Puedes notar, en el mes primero, es decir, el mes de Nisan o Aviv, a los 14 del mes. ¿Ok? Punto número 2, el cordero era sacrificado el día 14 del mes primero, entre las 2 tardes. La primera tarde era de 12 de la tarde a 3 de la tarde, y la segunda de 3 a 6. Éxodo capítulo 12, versos 5 y 6, por favor. Éxodo 12, 5 y 6. Éxodo 12, 5 y 6. Dice, el animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomarás de las ovejas o de las cabras y lo guardarás hasta el día 14 de este mes y lo inmolarán toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, es decir, lo sacrificarán entre las 2 tardes. Ya mencionamos que la primera tarde es de las 12 a las 3 y la segunda de las 3 a las 6. Punto número 3. La fiesta de los panes sin levadura se llevaba a efecto al día siguiente de la Pascua, desde el día 15 hasta el día 21. Acompáñame a Levítico 23, verso 6. Levítico 23, 6. ¿Cuál? Levítico 23, verso 6. 23, 6. Ajá. Y a los 15 días de este mes es fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comerán panes sin levadura. Notemos que aunque en Levítico 23, 6 se nos dice que esta fiesta solemne comenzaba a los 15 días del mes, sin embargo, se comían los panes desde el atardecer del día 14 de Nisan. Cerca de ahí en Éxodo 12, 18, por favor. Éxodo 12, 18.
Ya estás ahí hojeando tu Biblia. Yo ya lo tengo todo escrito. Qué ventajoso soy. En el primero comerán los panes sin levadura. En el mes primero, perdón, comerán los panes sin levadura. Desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Pues los días de los judíos comienzan desde la tarde del día anterior, a eso de las 6 de la tarde, hasta la tarde de ese día, es decir, hasta las 6 p.m. aproximadamente. Es decir, y por favor pongamos mucha atención, ya lo vimos en Génesis 1, a modo de repaso, el día comienza en la tarde del día 14, es decir, el día 15 de la Pascua comienza en la tarde del día 14, aproximadamente a las 6 de la tarde, hasta la tarde del día 15, aproximadamente a las 6 de la tarde. ¿Ok? Es decir, a las 6 comienza un día y termina a las 6 del otro día, ya que pasó la tarde y la mañana. Tinieblas y luz, como lo leímos en Génesis 1, ¿verdad? Tinieblas y luz, es decir, tarde y mañana, para poder entenderlo mejor. Durante la Pascua había 2 días de santa convocación, 2 días de reposo se celebraban durante la Pascua, los días 15 y 21 de Nisan. En total eran 8 días de festividad, la Pascua día 14 y la fiesta de los panes sin levadura desde el día 15, que comenzaba con el atardecer del día 14, como lo acabamos de entender ahorita, hasta las 6 de la tarde del día 15, ¿verdad? Hasta el atardecer del día 21 del mes de Nisan y finalmente, se terminaba a las 6 de la tarde del día 21, pues. Los días de reposo pascual. Vamos a analizar esto rápidamente. Reiteramos que durante la Pascua, que por cierto, muchos de ustedes ya saben lo que significa Pascua. ¿Qué es Pascua? Es pasar por encima de. Nombre que luego se dio a toda la festividad en conjunto, incluyendo la fiesta de los panes sin levadura. Había que guardar 2 días de reposo, el día 15 y el día 21. Estos 2 días de reposo pascual eran de gran solemnidad para los judíos, ya que durante la celebración se conmemoraba, y aún se hace, la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto por la mano de Jehová. Según Éxodo capítulo 12, versos del 14, verso 24 al 27. Después lo podemos leer. Usted ya lo conoce. Ejemplo escritural de cómo se guardaban los días de reposo según la Biblia. En Levítico capítulo 23, versos 26 y 27, si quieres acompañarme, Levítico 23, versos 26 y 27. Levítico 23, 26, 27 dice: en el mes séptimo, a los 10 días del mes, o sea, el día 10 era el día de expiación y había santa convocación. Que no es otra cosa que un día de reposo. Tal día de reposo comenzaría desde la tarde del día 9 hasta la tarde del día 10. De tarde a tarde guardarán su reposo. Esto lo encontramos ahí mismo en el Levítico 23, pero en el verso 32. De tarde a tarde guardarán su reposo. Día de reposo, dice ahí. Será ustedes. Se afligirán sus almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde. De tarde a tarde guardarán su reposo. Para que nos quede perfecta y absolutamente claro lo que dice la Biblia aquí en Levítico 23, 32. El día entonces comenzaba
el día 9, ¿verdad? Del mes, en la tarde. De tarde a tarde guardarán su reposo. Eso es en total un día completo. Los días de reposo se guardaban de tarde a tarde. Levítico fue Levítico 23:32. Ahora la muerte y sepultura de Cristo. Jesús murió entre las 2 tardes o inmediatamente pasada la hora novena, es decir, a las 3 de la tarde, del día 14 de Nisan o el primer mes de los judíos. En esa misma tarde, a la hora deodécima, es decir, a las 6 de la tarde, comenzaba el reposo pascual de la fiesta de los panes sin levadura, día 15 de Nisan. Desde la tarde del día 14 hasta la tarde del día 15 aproximadamente, decíamos de 6 de la tarde a 6 de la tarde, según el mandamiento de Éxodo 12, 18 y Levítico 23, 32 que acabamos de leer. El día 15 de Nisan era el día de reposo pascual y como ya se le llamaba la Pascua, y como podía caer en cualquiera de los días de la semana, ese año, por cierto, cayó en jueves, según el relato bíblico. Eso hizo que en aquella misma semana hubiera 2 días de reposo. Uno, el anual, que es el día de la Pascua, la celebración pascual, y otro, el semanal, el día sábado. Espero que podamos no nos estemos desconectando ahorita. Todos los pasajes que acabamos de leer nos apuntan de cómo se celebraban los días de reposo y cuándo se celebraban los días de reposo pascual. ¿Cuándo comenzaban los días de los panes sin levadura? ¿De cuándo a cuándo? ¿Cuándo comenzaban y cuándo terminaban? Ya entendimos que esa celebración o ese día de reposo comenzaba a los 9 días del mes por la tarde, ¿ok? Y terminaba hasta el día 21 por la tarde. La coordinación de los eventos escriturales. Cuando Jesús muere, según lo establecido con el Cordero Pascual en Éxodo 12, entre las 2 tardes del día 14, es decir, miércoles, recuerden ustedes, ese día debió ser miércoles, que a su vez era la víspera del día de reposo pascual, es decir, el anual, toman el cuerpo de Jesús para sepultarlo al atardecer. La sepultura de Jesús estuvo a cargo de José de Arimatea. Como ya todos ustedes saben, habían allí mujeres que seguían a Jesús. ¿Quiénes eran estas mujeres? Por cierto, recuerdan ustedes, María Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, y María, madre de José. Muchas veces se ha especulado que era María la madre de Jesús, no era ella. Las cuales, por cierto, presenciaban su sepultura a cargo de este hombre José de Arimatea. Acompáñame a Mateo capítulo 27, verso 61. Mateo 27, 61, por favor. Entonces, mientras a Jesús lo bajaban de la cruz y lo ponían en el sepulcro, hubo testigos. Estas mujeres estuvieron ahí. ¿qué? Mateo 27, 61, para ver el acontecimiento de la muerte y la sepultura de Jesucristo. Mateo 27, 61. Y se nos dice que ellas estaban sentadas delante del sepulcro. Si quieres poner una nota ahí, al margen de ese pasaje, pon Marcos 15, 47 y te voy a leer lo que dice. Marcos 15, 47. Se nos dice que ellas miraban dónde lo ponían. Lo que leímos en Mateo es que estaban sentadas delante del sepulcro. Marcos dice miraban dónde lo ponían. Y finalmente Lucas 23, 55, y te invito a que también pongas ese versículo subsecuente al margen de Marcos 15, Lucas 23, 55. Se nos dice también que vieron el sepulcro
y cómo fue puesto su cuerpo. Es decir, estos testigos de la sepultura de Jesucristo, de cuando lo sepultaron, conforme a las escrituras, fue lo que relata Mateo. Estaban sentadas delante del sepulcro. Marcos dice que miraban dónde lo ponían. Lucas dice que vieron el sepulcro, donde fue puesto Jesús. Todo esto es relevante. Y hay algo de notar aquí, y es que, como ya les había dicho, Jesús fue sepultado a prisa, con urgencia, puesto que ya estaba por rayar el día de reposo pascual, el anual. En Lucas capítulo 23, versos 53 al 54 encontramos esto, ¿verdad? Y en Juan 19, 41 al 42, Juan 19, 41 y 42, se nos dice que sepultaron a Jesús en un sepulcro nuevo. Ambos pasajes nos dicen esto, ya que estaba cerca y por causa de la preparación de la Pascua de los judíos. El sepulcro estaba cerca y por la premura que tenían ellos, refiriéndose precisamente a la preparación para el día de reposo anual, pascual, que estaba por comenzar esa misma noche. La Biblia no hace un recuento de lo sucedido durante los días 15 de Nisan, el reposo anual o pascual, que cayó ese año en jueves, debido a que era una celebración de reposo total, cada familia en su lugar. Por cierto, como nosotros hoy, ¿verdad? Cada familia en su casa, guardando la sana distancia. Repito, espero que estés guardando la sana distancia con el refrigerador y también con la televisión, y que acortes la distancia con el ejercicio, acortes la distancia con tu Biblia, acortes la distancia con la oración, eso sí. Pero en el tema de la Pascua, cada familia en su lugar, pues, para participar de la cena de la Pascua con los panes sin levadura. Un día de, dice Juan 19:31, un día de gran solemnidad. Un día de gran solemnidad. Es entonces cuando los principales sacerdotes, en ese tiempo fue que pidieron a Pilato que pusiese vigilancia en el sepulcro, porque al que llamaban engañador, según ellos, había prometido resucitar al tercer día, y ellos se acordaron de eso. Precisamente en ese día de gran solemnidad, los que deberían guardar la festividad fueron rápidamente a avisar a Pilato que pusiese la guardia para que nadie se atreviese a hurtar el cuerpo de Jesús y se creara la verdad de lo que había dicho Jesús, que resucitaría al tercer día, lo cual sí fue. Al día siguiente de ese día de reposo era un día laborable. Pasó entonces el día 15 por la tarde del mes de Nisan, y aunque la celebración continuaba, es entonces cuando se toman las medidas preventivas con respecto al sepulcro. Es decir, el día 16 de Nisan, que cayó viernes, fue entonces cuando aquellas mujeres que estaban sentadas mirando y viendo de frente al sepulcro, van al mercado a comprar especias aromáticas para ungir el cuerpo de Jesús. Marcos capítulo 16, verso 1, dice que fueron a comprar especias cuando pasó el día de reposo. Si tú quieres ir a Marcos 16:1 y subrayar cuando pasó el día de reposo, porque es muy importante, porque ahora sí podemos comparar lo que dice este texto con lo que dice Lucas 23:56. Sería bueno que pudieses poner tu dedito en Lucas, o en Marcos, 16:1, y fueses a Lucas 23:56. Lucas 23:56. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Te lo voy a leer de corrido ambos pasajes para que lo podamos comprender. Marcos 16:1 dice que fueron a comprar especias aromáticas cuando pasó el día de reposo. Y Lucas 23:56 dice, y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Nos damos cuenta de que
al regresar de comprar esas especies aromáticas, las prepararon en sus casas y luego descansaron en el día de reposo conforme al mandamiento. ¿Cuál día de reposo? Si ya habíamos mencionado un día de reposo anterior. Pues el día de reposo semanal, el día sábado. Marcos declara que cuando pasó el día de reposo, la Pascua anual, ellas fueron a comprar las especias. Y Lucas dice que al volver prepararon las especias y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento, es decir, el sábado. Hubo 2 días de reposo en la misma semana. Muy bien. Jesús fue realmente sepultado al tercer día o anochecer, pues ya oscurecía, del miércoles 14 de Nisan. Y al día siguiente, jueves 15 de Nisan, era reposo anual de la Pascua. Y por tal razón, las dos Marías permanecieron allí sentadas mirando frente al sepulcro sin hacer nada, pues ya rayaba el día de reposo pascual. Y todo estaba cerrado. Pero tan pronto pasó el día de reposo, en Marcos 16:1 leímos, al siguiente día, que era viernes 16 de Nisan, fueron al mercado a comprar las especias, pues era un día común de trabajo. Entonces regresaron, prepararon las especias para ungir el cuerpo de Jesús, pero no lo hicieron ese mismo día, ya que debían de guardar otro día de reposo, el semanal, que este cayó el sábado 17 de Nisan. La resurrección de Jesucristo. Ya vamos a concluir, no se desesperen. Al finalizar el sábado, las mismas mujeres fueron al sepulcro con las especias aromáticas preparadas ya para ungir al cuerpo de Jesús después de 3 días. No antes, acuérdense, no antes. Es por eso que entonces la Biblia declara que ellas fueron al sepulcro pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana. ¿Okay? Puedes acompañarme a Mateo capítulo 28, verso 1, por favor. Mateo 28, 1. Pasado el día de reposo, Mateo 28, 1, al amanecer del primer día de la semana vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Esto queda claro de que se refería al día de reposo en sábado, que era el de la semana, que antecedía al primer día de la semana siguiente, o sea, en domingo 18 de Nisan. Y que no se refería al reposo anual. Para ese tiempo ya habían transcurrido las 72 horas que hemos estado comentando, con el cumplimiento profético de la señal que Jesús recordaba al respecto del profeta Jonás, de que estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez. Ya había concluido entonces. Jesús fue sepultado al atardecer del miércoles, y que, número 1, del atardecer del miércoles 14 de Nisan al atardecer del jueves 15 de Nisan, que es el reposo pascual, hay una noche y un día. Del atardecer del jueves 15 de Nisan al atardecer del viernes 16 de Nisan hay 2 días y 2 noches, ¿verdad? Y al atardecer del viernes 16 de Nisan y al atardecer del sábado 17 de Nisan, que es el reposo semanal, hay 3 días y 3 noches. Esa es entonces la hora en que Jesús se levantó de los muertos. Gloria a Dios. Jesús resucitó en el día sábado 17 de Nisan, después de que concluyó el día de reposo, sábado, después de las 72 horas, después de las 6 de la tarde. Interesante.
Un recuento del primer día de la semana. En Mateo capítulo 28, verso 1 se nos dice que María Magdalena junto a otras dos mujeres salen hacia el sepulcro. Juan 21 dice que lo hicieron siendo aún muy oscuro. Marcos 16.2 nos deja saber que llegan al sepulcro ya salido el sol. Aunque se afirma de que Jesús resucitó el domingo por la mañana, la Biblia nos dice que el primer día de la semana fue cuando los discípulos descubrieron que Jesús ya había resucitado. Eso es lo que más bien la palabra de Dios nos dice. Podemos citar Mateo capítulo 28, versos del 1 al 6, y tomar un tiempo para meditar en estas escrituras. Acompáñenme, por favor. Mateo 28, del 1 al 6. Mateo 28, del 1 al 6. Lo leemos juntos. Dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando movió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como de un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no teman ustedes, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Vengan, vean el lugar donde fue puesto el Señor. Ahora acompáñame a Marcos 16, 2 y 6. Y si quieres poner una acotación ahí en Mateo 28, está padrísimo. Marcos 16, 2 al 6, por favor. Yo voy con ustedes también. Marcos 16. Del 1 al 6. Del 2 al 6, perdón. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos moverá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando vieron removida la piedra, que era muy grande, y cuando entraron en el sepulcro vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no se asusten, buscan a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar en donde le pusieron, perdón. Decíamos que estos son los relatos de la palabra. Mientras Mateo nos dice que las mujeres fueron al sepulcro, y otros nos dicen también la hora a la que fueron. A ver, acompáñame rápidamente a Lucas capítulo 24, del 1 al 2, por favor. Igual vuelve a poner una acotación aquí en Marcos 16. Lucas, por favor, 24, del 1 al 2. Lucas 24, 1 al 2, dice así: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. El primer día de la semana, dice ahí, muy de mañana. Marcos nos deja ver que ya había salido el sol. Y finalmente Juan capítulo 20, versos del 1 al 2. Juan 20, del 1 al 2, por favor. Juan 20, del 1 al 2. Dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana siendo aún oscuro. Marcos dice que ya había salido el sol. Lucas, que era muy de mañana,
pero Juan dice que aún todavía era muy oscuro, muy temprano, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y a otro discípulo, aquel que amaba a Jesús, perdón, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Todos estos pasajes aluden a la resurrección de Jesús, pero ninguno asevera que fue en domingo cuando resucitó, como tradicionalmente se cree. Y ya vimos, de acuerdo a las escrituras, que si fuese en domingo, habría rebasado, si fuese la resurrección en domingo, habría rebasado ya las 72 horas, lo cual no coincide bíblicamente con especialmente la profecía de Jonás y todo lo que ya hemos visto en la medición de los tiempos, ¿verdad? Entonces, ninguno indica pues que la resurrección fuese en domingo. La tumba estuvo vacía todo el tiempo en que ellos fueron, ya sea muy de mañana, antes de que saliera el sol, ya habiendo salido el sol, es decir, ya estaba la tumba vacía. Algunos citan a Marcos 16:9 para enseñar que la resurrección de Cristo fue el primer día de la semana, por la mañana. Acompáñame rápidamente a Marcos 16:9, que esa es la postura, digamos, si podemos decirlo, doctrinal o que enseña la teoría de la resurrección en domingo. Marcos 16:9, y se lee así. Marcos 16:9. Ya estoy por concluir. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien habían echado 7 demonios. Podemos subrayar y notar que dice: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana. Esto se entendería de que fue en domingo, ciertamente. Pero quiero comentarte, y es parte ya del final, que las comas y la traducción por paráfrasis, como lo podemos nosotros ver, esa frase que dice como si hubiera sido ya por la mañana del día domingo, está influenciada por la acomodación de las comas, que insisto no fue de inspiración divina. Les voy a leer la nota que tengo aquí. Dice el que las comas y la traducción de esta paráfrasis podría darse a entender que fue en día domingo. Debemos estar conscientes de que la Biblia no tenía signos de puntuación al principio y que estos fueron añadidos para el siglo XV, después de que Aldus Manutius inventara la puntuación. Entonces los traductores añadieron las comas donde pensaron que debían ir, basándose en la lógica. Nosotros podemos también, muchas veces ya educados en este tipo de puntuaciones, colocar las comas donde creemos que es lógico colocarlas. Y esa coma que hace el cambio del texto puede influir para el entendimiento de que fue en domingo, lo cual no fue así. Dice el verso 9, 16:9, Marcos 16:9, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana. Ahí la coma está influyendo para que el texto se entienda así, pero no debe entenderse así. Al notar que en Marcos esa coma está situada después de la palabra mañana, cambia totalmente el tema del versículo. Yo creo que más bien lo que tenemos que entender y acomodar bien la coma es de esta forma: habiendo Jesús resucitado, o habiendo pues resucitado Jesús, coma, por la mañana el primer día de la semana apareció primeramente a María. Lo vuelvo a leer. Habiendo pues resucitado Jesús, coma, por la mañana el primer día de la semana apareció primeramente a María. Es así como debería haberse colocado la coma, lo cual no fue así. Quiero terminar con esto, efectivamente, y lo cierto, porque seguramente habrá, en la opinión de algunos, no entre nosotros, posiblemente en algunas otras
personas y amigos que nos están sintonizando o vean este pasaje, este estudio, creerán que lo importante, insisto, es que Jesús murió y resucitó conforme a las Escrituras. Ciertamente sí. Pero es importante señalar que Dios es un Dios de exactitudes, como lo que acabamos de comprender en este estudio. Porque es importante que esto complemente y complete, vaya más bien la verdad que tú y yo ya conocemos acerca de la muerte y resurrección de Jesucristo, porque ciertamente Él ha prometido volver. Y también, así como Dios había programado en un tiempo su nacimiento, el nacimiento de Jesús, su muerte, como lo acabamos de ver, conforme a las Escrituras, y que no es aventurado pensar que también fue programada su resurrección, de acuerdo a lo que acabamos de ver en las Escrituras, también sabemos que Él tiene un minuto exacto, un segundo exacto para iniciar la segunda venida de Jesucristo. Dios es un Dios de exactitudes. Ahora, alrededor de estas promesas y alrededor de estos acontecimientos, por supuesto, siempre hubo señales previas a esto. Uno de ellos fue, sin duda alguna, Juan, anunciando el advenimiento de Jesucristo, anunciando y preparando los corazones, que hoy seguramente es la misma, el mismo propósito que Dios tiene al usarte a ti, al usarme a mí. Somos también embajadores, como dice Pablo en 2 de Corintios capítulo 5, diciéndote, como si Dios hablara por nosotros, arrepiéntete. Hoy es el tiempo de las señales, y no solamente me refiero a la pandemia que estamos viviendo, porque eso pues puede detonar y puede, por supuesto, tomarse ya como una señal de estos últimos tiempos, porque Jesús lo había ya anunciado en Mateo 24, que había pestes, terremotos que hemos visto, guerras, rumores de guerras, etcétera, etcétera. Pero no es solamente la única señal. Yo estoy seguro que estamos nosotros, a través de estos medios que Dios incluso puede permitirnos predicar y salir involuntariamente en nuestras cuatro paredes de la iglesia para extender el evangelio a través de las redes, a través de los medios de comunicación. Estas son también señales de los últimos tiempos. La Biblia dice que Dios no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro capítulo 3. Dios es paciente para con todos, no está retardando porque Él retarde su promesa inconscientemente. No, Él está esperando a que muchos más se acerquen a Él. Que estemos nosotros pregonando el Evangelio, que a través de tribulaciones, porque estoy seguro que tú tienes en tu trinchera tribulaciones, escasez, enfermedades, situaciones en casa, situaciones alrededor de ti, toda esta situación de la pandemia, etcétera. Bueno, dentro de tu contexto y dentro de todas esas situaciones, Dios te está permitiendo ser un heraldo del Evangelio. Esa también es una señal, porque sin duda el Señor ya viene pronto. Ahora, alguien podría aventurar a calcular el día y la hora, nadie lo sabe. Como ahorita podemos nosotros retrospectivamente ver que sí había cálculo de todo antes de la venida de Jesucristo. Posiblemente Dios no nos lo ha revelado todavía, pero el mismo Señor Jesucristo dice claramente que Dios, el Padre, es el único que sabe. No obstante, lo que sí sabemos es que Él va a venir. Él viene. Y que las señales y acontecimientos y circunstancias varias que tú puedas ver a lo largo de tu vida como creyente y atestiguarlas y documentarlas son parte de lo que sí definitivamente está escrito. Y esas sí son puntuales. Puntuales. Yo creo que si tenemos en cuenta que Dios es un Dios de exactitudes, aunque no tengamos el día y la hora, Él ha prometido que vendría. Él ha prometido que sí vendrá. Por otro lado, tú tienes tu vida contada. Yo podría atestiguarte, decirte, yo no tengo miedo de esta pandemia. ¿Sabes que hace 12 años yo estuve en el hospital padeciendo algo
que posiblemente sea muy similar al sentir, a los síntomas de esta pandemia, de esta coronavirus, sin poder respirar, pataleando y manoteando, no podían detenerme, tuvieron que sujetarme entre varios doctores e enfermeros para romper mi ropa y colocarme una mascarilla para no solamente poder respirar, sino para inducirme un coma, porque estaba yo con, en primer lugar, la presión arterial altísima, sin poder respirar, con un espasmo alérgico de asma terrible, y estuve así por 2 semanas. Entonces, es una historia larga de contar, pero yo no tengo temor de eso. Si es que llegase yo a ser contagiado, Dios no lo permita según sea su voluntad, o alguien de entre nosotros, tampoco lo deseo, espero que el Señor nos guarde a todos, pero lo que sí te puedo decir es que Él tiene nuestro tiempo contado, conoce cada uno, o cuántos cabellos tenemos nosotros aquí, conoce nuestro tiempo de vida, los días que tenemos ya de vida, Él lo sabe perfectamente. No tenemos que tener temor. Pero mientras eso sucede, déjame decirte, Dios es un Dios perfecto y de orden y de tiempos perfectos. Vive de acuerdo a su palabra, vive considerando su palabra, vive amándolo y luchando por el gozo. El tema de luchar por el gozo es algo que me gustaría después desarrollar, es un tema muy importante que también que determina nuestra salvación. ¿Tú tienes gozo por el Señor? ¿Tú anhelas al Señor por sobre todas las cosas? ¿Sabes? Entonces es el tiempo de gozarnos. Jesucristo resucitó. En el tiempo señalado por Dios no solamente nació, en el tiempo señalado por Dios no solamente murió, en el tiempo señalado por Dios resucitó por ti y por mí. Por eso es que es importante que entendamos, Dios tiene un tiempo para ti y para mí. Aprovéchalo. Advierte el profeta, ¿por qué ha de morir? Dice Ezequiel, ¿por qué ha de morir el impío? Te lo voy a leer rápidamente, a ver si lo encuentro. Es en el libro de Ezequiel. En el capítulo 18. Verso 23. Ezequiel 18, 23 dice, ¿acaso me es placentero que el malvado muera? Más bien quiero que se aparte de su maldad y que viva, y que viva. Si tú te arrepientes, vivirás. E incluso no me refiero solamente en el tema espiritual, sino en el tema físico. Yo les puedo decir, sin Cristo, posiblemente en la vida que yo programaba ya vivir, ya debía estar muerto. Muchos de nosotros, si no hubiésemos conocido al Señor por los caminos por donde andábamos, nosotros seguramente ya estaríamos muertos. Pero aparte de podernos Dios dar y conceder una oportunidad de vivir, también nos concede tener una vida eterna con Él. Dios es un Dios de exactitudes. Gracias por este tiempo, Señor. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en
mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Hoy te doy gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo ahí, vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Para darte las gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús, gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Por eso celebramos el día miércoles y no el día viernes nosotros. Aunque no pretendemos ser dogmáticos, sabiendo de antemano lo que la palabra de Dios nos dice, creo que es pertinente que lo hagamos así. Pero el próximo domingo estaremos a la misma hora, a las 11. Ciertamente hay quienes a las 7 de la mañana, conforme a lo que acabamos de leer, celebran este acontecimiento. Bueno, pues vamos a esta vez no ser tan dogmáticos y ser a las 11 como normalmente tenemos la reunión. Quiero invitarte a que te conectes a esa hora y aprendamos a estar juntos, la mayoría de nosotros, para poder estar adorando al Señor. El próximo sábado, bueno, un día antes, voy a mandarles un mensaje a los varones, a los guardianes de las promesas, para que estemos al pendiente. Dios quiera que podamos, a través de la tecnología, de la aplicación Zoom, estar juntos para orar un ratito y comentar nuestra experiencia en casa el día sábado a las 9 de la mañana, y tomarnos al menos una hora para poder estar juntos y orar. Este tiempo es un tiempo de oración, es un tiempo de actividad de oración. Espero que podamos la mayoría de nosotros estar. Y las damas van a seguir reuniéndose, como hoy Male Gómez ya tuvo su estudio bíblico en Colibrí. También él y Aldama el próximo viernes, creo que no lo cancelaron, ¿verdad? Entiendo que no se canceló. Van a estar a las 11 de la mañana a través de la aplicación Zoom. Quienes todavía no están en este grupo, podemos invitarles a que se conecten, a que estén con ellas y participen de la palabra de Dios, y que sea un tiempo de estar alrededor de la palabra de Dios. Estamos promoviéndolo a través también de nuestros medios de comunicación, en el WhatsApp y en el Facebook, para que haya más participación y más personas se añadan. Estamos orando que más familias se acerquen a esta congregación, al Señor, y más matrimonios sean reconciliados con Dios. Te esperamos el próximo domingo. Si no hay otro asunto, pues estamos siendo despedidos. Que Dios les bendiga mucho. Gracias por tomarse el tiempo, por estar aquí conectados. Voy a editar este video y lo vamos a publicar para que ustedes lo quieran o puedan repasar el estudio. Con mucho gusto, quien lo desee, se los puedo mandar vía correo electrónico.
Si no insisto, puede ser a través de este medio. Que Dios les bendiga mucho, coman rico, sana distancia también del refrigerador, de la televisión, por favor. No distancia del ejercicio, no distancia de la oración, no distancia de leer la Biblia. Hoy comenzamos con un clamor a las 5 de la tarde, hora de aquí de la ciudad del Distrito Federal. Conéctense. Que Dios les bendiga mucho. Hasta luego.